Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que es un agasajo estar aquí entre estos dos grandes pues novelistas, escritores, pero también un poco para lo que vamos a hablar aquí, que han aventurado, se han aventurado a otros formatos. Y hablo en plural porque no solo han trabajado en cine, sino que también pues han probado las aguas de otros nuevos formatos como pueden ser los digitales, ahora el podcast y cosas más modernas, ¿no? Entonces, pues le agradezco a Guillermo Arriaga y a Ray Loriga que estén aquí para charlar y me gustaría, pues vamos a disparar un poco directo y a mí me gustaría saber si la gente suele pensar que hay doble lenguaje para un escritor que salta al cine o para un cineasta que salta a la novela. Si es decir, ¿hay dos carriles para eso o es solamente con dominar la forma, el estilo, una estructura de contar una historia con lo que basta? Entonces, por ahí comienzo. Nuestro invitado. Tenía que empezar Guillermo, pero lo habíamos planificado, pero no ha salido. Bueno, primero muchísimas gracias a esta feria por estar aquí, por invitarme. Ya estuve ayer. Es un honor estar aquí y además acompañado de mi gran amigo, admirado, Guillermo Arriaga. Respuesta a tu pregunta, tiene mucho que ver, es la escritura, hablando en concreto, la escritura de cine y la escritura de novela, en lo esencial supongo que sí, en otras cosas no tiene tanto que ver. En mi opinión, cuando uno escribe literatura, ya sea cuento, novela, la palabra es el principio, el final y el todo. En el cine la palabra es una guía para crear un tercer elemento, o un segundo elemento. El tercero sería ya el montaje y luego el cuarto sería incluso el público, que descifra las películas a su propia manera. Pero la palabra es el principio de un proceso, ¿no? Y como digo, en literatura lo es todo. A ver, Guillermo, es decir, hay una cosa que suelen escribir algunas historias y yo no entiendo, por ejemplo, ahora que has experimentado con mucho cortometraje, eso es porque parte de una historia que tú puedes trabajar un poco a la medida para crearla y después que el salto a este universo cinematográfico sea más digerible, sea más fácil. O sea, y te planteo esto porque supongo que si alguien te dice, oye Guillermo, nos interesaría muchísimo que hagas una adaptación cinematográfica del Salvaje, pues a lo mejor dices, te echas para atrás, dirías, es un universo que conozco tan bien que no entraría a tanta profundidad. Por eso la pregunta, ¿no? Bueno, yo también, muchas gracias a la feria, muchas gracias Luis y muchas gracias a ustedes por asistir, y también me honra, Ray y yo somos amigos de hace muchos años, entonces nos conocemos, soy muy admirador de sus libros, no sé si han leído Rendición, su última novela, aquí la venden, de verdad se las recomiendo muchísimo, es un gran escritor. O sea, yo no soy amigo yo quise ser amigo de Ray porque me gustaban mucho sus libros y le pedí a mi agente que me lo presentara y le dije, Ray, ¿quieres ser mi amigo? Y me dijo, sí. No lo dudé ni siquiera, dije que sí. Entonces, lo había leído y la verdad es que me encantaba. Fue un honor y un orgullo que me pidieras de salir, como decimos en Salimos, tomamos de la mano. De salir. Mira, yo he dirigido cortometrajes por dos razones. Una, porque he estado dedicado a escribir novelas y quiero terminar las novelas. Novelas cortas de 700, la anterior, yo creo que la nueva va a ser como de 1500 páginas. Y los cortometrajes me permiten seguir dirigiendo y no perder el músculo. Y luego me pagan muy bien. O sea, la verdad, me contratan para dirigir. Ahora ya hay toda una tendencia de que la gente se vincula más con ficciones que con comerciales. Entonces llega una marca y me dice, oye, ¿quieres dirigir un corto? Escribe lo que se te dé la gana y dirige, ¿no?
no es que sea más fácil. Yo por mí dirigí una película, pero ahorita estoy concentrado en escribir novelas y quiero dedicarme al ámbito literario, y por eso es que dirijo cortometrajes, no por otra razón, no es que tenga preferencia por el cortometraje o no. Para mí son películas, de hecho. Para mí le pongo el mismito empeño que le pongo a un largometraje, se lo pongo a un corto. Pero para mi fortuna o mala fortuna, voy a dirigir una película, y voy a dirigir una película de 12 horas. ¿Por qué? Porque me encargaron escribir, dirigir y producir una serie, y yo dije sí, siempre y cuando yo haga todo. Entonces, pues voy a hacerlo todo. Ahora, pero en ese, bueno, has dado aquí una especie de noticia, ¿no? Donde vas a hacer una serie, 12 horas, si quieres ahora hablamos un poco de qué, pero un poco pasaba ayer de, creo que la peor idea o lo que puedes recibir de tu agente es cuando empieza esta negociación de una obra tuya, cuando la quieren aterrizar un poco a un presupuesto que es finito, que es pequeño, donde te dicen, bueno, ¿sabes qué? La historia que hiciste no podemos hacerla en Madrid, sino por costes la vamos a trasladar a, no sé, a otra geografía. Empieza en este estire y afloje. Eso a ustedes como escritores, como los dueños de un universo literario, ¿qué tanto les cuesta ceder en este proceso para que luego haya un nuevo producto audiovisual, ¿no? Pues lo primero que quiero saber es de qué va tu historia, esta de las 12 horas, pero ahora me lo cuentas. Depende de la historia, ¿no? Por ejemplo, una novela como El Salvaje, una novela que recomiendo encarecidamente, un magnífico libro, está muy pegada a su lugar. Hay otras historias que a lo mejor son más abstractas o no pertenecen tanto a un ámbito, ¿no? A un contexto. De hecho, yo estoy con un proyecto que también ando acabando una novela y por eso no he podido meterme más en ello, con una opción para dirigir una película basada en una novela, no mía, en una novela de un escritor donostiarra, Eduardo Iglesias, del que te hablaba antes. Y es una historia entre ciencia ficción, muy abstracto, una especie de noir, de thriller, que realmente podría suceder en sitios muy dispares sin perder la esencia. Y de hecho, desde que hemos empezado a hablar de este proyecto con distintos productores, depende de dónde viniera el dinero, hemos estado localizando un poco en Cuba, luego se cambió a República Dominicana, hubo un tiempo que se iba a hacer en el norte de España, y si encuentran vida en Marte, a lo mejor me la trasladan allí, no lo sé, depende de dónde venga el dinero, ¿no? Y esa historia, por ejemplo, sí puede viajar. Creo que hay historias que pueden viajar y otras que no, que están pegadas al lugar donde fueron escritas y hablan sobre esos lugares, ¿no? En cuanto a lo de ceder, yo es que he trabajado más en cine por encargo que moviendo mis propios proyectos. Tal vez porque como Guillermo estoy muy centrado en la novela y cuando me dedico al cine tiene que ser algo que ya esté bastante cerrado. No me veo en el proceso de un año o dos de conversaciones, buscando financiación, yendo a festivales, viajando, haciendo contactos, buscando estrellas que dicen que sí, que luego es que no, porque entonces no podría escribir novela, que es mi verdadera pasión, o por lo menos la primera de mis pasiones, lo otro también lo es. Entonces, bueno, en los trabajos de encargo pues te viene ya una idea dada y tienes una negociación, pues sí, te dan notas a tus versiones del guión, etcétera, etcétera, pero digamos que ya viene con un planteamiento por parte de producción del presupuesto que va a tener, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues es un trabajo distinto, ¿no? A ti, Guillermo, ¿cómo te ha pasado en este proceso que además estás viviendo ahora? En un momento determinado, porque creo que la industria mexicana como tal, aunque sigue siendo pequeña, pero está en un momento de mucho empuje, donde está haciendo muchas producciones, está haciendo mucha televisión,
con quizá niveles de calidad que antes no se alcanzaba. Entonces, ¿cómo está siendo para ti lo notas de cuando empezaste pues, a principios de los años 2000? Mira, el cine en México sí ha avanzado mucho y la televisión ha avanzado mucho. Te lo digo porque acabo de dirigir un cortometraje. Para conseguir a la gente con la que yo trabajo, no se pudo. Todos están ocupados. Todos tienen trabajo, ¿no? Todos tienen trabajo. Entonces, fue la verdad complicado conseguir a la gente de todos los días. Conseguí la mitad sí, la mitad no. Hubo quien dejó el proyecto en el que estaba para venirse a chambear conmigo porque ya tenemos una relación personal. Ahora, con respecto a la cesión de derechos de un libro, yo ya voy a hacer lo que decía Hemingway. Agarra la lana y pélate rápido, carnal. ¿No? Y agarra mucho dinero. Porque si no, mira, me pasó con El Búfalo de la Noche. Llevaba una promoción muy extensa toda América Latina y España. Se estaban vendiendo ejemplares. Estaba haciéndose un bestseller. Salió la película y lo mató. Mató el libro. Y aparte el culpable fui yo porque yo la produje. Entonces, si ya van a matar mi libro, pues que el dolor sea menos con un buen billete. Pues sí. Llorando hacia el banco, por lo menos, ¿no? Crying all the way to the bank. Todo Llorando al camino del banco. Mira, si me dan lo que equivale a un rancho en Texas, pues... Sí, es verdad que lo de las cesiones, a mí ahora me hicieron una oferta por rendición y estoy con Guillermo. Creo que lo mejor es, si la oferta te convence económicamente, toma el dinero y corre. Y luego que no tener ninguna implicación, ni siquiera creativa, porque eso ya pasa a ser el trabajo de otros. Yo no me vería escribiendo el guión de mi... Ya lo hice una vez, dirigí una película basada en un libro mío. La traicioné muchísimo por no repetirme. Caídos del cielo, ¿no? Sí, pienso que a lo mejor otro sería más respetuoso con una novela mía de lo que sería yo. Porque normalmente cuando se adapta una novela hay un respeto hacia la obra escrita, ¿no? Y al hacerlo tú mismo, pues ese respeto no existe, con lo cual te lo acabas cambiando más. No sé si destrozando, pero cambiando más. Pero no 3 millones de dólares sí te convencen, ¿no, Ray? Por 3 millones de dólares. ¿Qué te convencería? Puedo negar hasta el nombre de mi madre. Casi. Todo esto lo que deja muy claro es que el negocio literario es, para que sea atractivo, el negocio cinematográfico, que ya inclusive en una industria como puede ser la mexicana o la española, que tampoco es Hollywood, ¿no? Es decir, te hace plantearte que entregarle tu obra a alguien más. Pero yo un poco, y lo que te preguntaban ayer es qué te motiva como un escritor, que además el trabajo del escritor es muy solitario, tú me contabas en la experiencia de tu última novela, ¿no? En El Salvaje, te vaciaste, te encerraste durante años a escribir, pues esa novela de, ¿cuántas páginas tiene? Más de 700 páginas, ¿no? Para pasar luego al cine, que es un trabajo comunitario, de un equipo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te lleva a eso? ¿Es una cuestión de no oxidarte en un lenguaje, de probar un territorio nuevo, o qué exactamente? ¿Qué podrían decir? Bueno, en mi caso, primero porque me apasiona el cine. Me gusta en sí mismo el cine, sin relación con la literatura, sin relación con mis libros, que me gusta el cine como formato, me gusta como arte. Y luego sí que hay algo de eso que comentabas, eso lo he dicho, que para mí cuando trabajo en cine es como poder jugar con los otros niños, porque la vida de un escritor es estar solo en una habitación años y años y días y todo en tu cabeza. Nadie sabe ni lo que estás haciendo, tú mismo a veces no sabes ni por dónde andas. Y de pronto lo otro es como salir a jugar, ¿no? Pues estar con otras personas, otros talentos, tienes un feedback del talento de los demás también. Hay ideas preciosas que no tienen por qué ser tuyas. Se suman diferentes visiones, diferentes talentos y todo esto enriquece, ¿no? También es verdad que cuando he acabado un proyecto en una película estoy deseando volver a encerrarme en la habitación, quizá porque
jugar con los otros niños también puede ser agotador, ¿no? Y a veces apetece volver a la habitación. ¿Te pasa igual? A mí la verdad, si me dices cuál es la diferencia entre uno y otro, uno es muy divertido, que es dirigir. No sé si tú te diviertas, yo me divierto. Yo llego al set y estoy muy divertido. Sí, yo también me divierto. Esos directores que dicen que se sufre, que es tremendo, que es una angustia, digo, ay, siéntate a escribir, compadre, 5 años, eso sí es... Sí, es verdad que es más divertido. Eso sí es una chinga. Pero estar dirigiendo, y aparte en el caso con los actores con los que yo he trabajado, con los fotógrafos con los que he trabajado, en las locaciones en las que he trabajado, no, hombre, esa es la parte... Por eso me gusta dirigir, porque como dices, vas a pasártela bien. Sí. Y aparte escoges con quién pasártela bien. Ahora acabo de trabajar, por ejemplo, con Danny Houston y con Jorge Jiménez. Y traje un fotógrafo brasileño con el que había trabajado antes, Adrián Teijeiro, y con René Villarreal, que es el mejor asistente de dirección de México. Y pues la verdad te la pasas súper bien. Te la pasas bien, pero al final, es decir, que es comparable o qué es más difícil, hacer una buena película o un buen libro. No, un buen libro. Yo siento que, mira, los dos tienen sus dificultades, pero en términos de esfuerzo físico, sí es mucho más demandante escribir un libro. Mira, yo me convertí en un gordito pelón en cosa de 5 años. Yo no era así, se los juro. Yo tenía una melena y estaba bien mamey y todo. Y ve cómo quedé. No, sí te deja bien madreado escribir una novela. En cambio, el cine estás todo el tiempo en movimiento. Si no sabes qué hacer, te volteas y le dices al fotógrafo, no sé qué hacer. Y él te ayuda, o te ayuda el gaffer, alguien te ayuda. Pero siempre puedes voltearte a alguien. Y en la novela te volteas, de menos que creas en fantasmas, no hay nadie a tu lado. ¿Y a ti te pasa que también durante el rodaje hay un proceso de aprendizaje? Parte, yo lo que creo es que ahora que publicaste Rendición, que ganó el premio, muchos celebraban como un cambio de tono en el enfant terrible de las letras españolas, ¿no? Es decir... Enfant terrible es que no tenía ya edad de ser un enfant terrible, ¿no? A mis 52 años era un poco patético, pero es decir, como que fue tu regreso a la novela, trataste con dos, o sea, como que habías experimentado en cine, pero regresaste... No creo que se... Hombre, todo lo que vives de alguna manera se suma, ¿no? Y, como experiencia y de alguna manera afecta a lo que escribes, ¿no? Pero tampoco estoy tan de acuerdo con la crítica en ese sentido, que esta novela haya un salto, por ejemplo, de la anterior, de Zaza, evidente, de maduración, porque, entre otras cosas, esta novela Rendición la escribí antes que la de Zaza, con lo cual los críticos eso no lo sabían. Entonces es obvio la evolución, luego escribieron una tesis de estas dicen la obvia evolución y te la detallan, y la novela la había escrito anteriormente. Lo que sí hice fue publicar otra en medio y acabar de corregir esta anterior, pero digamos que el 90%, 98%... Bueno, editarlo es reescribir, ¿no? Un poco. Sí, pero digamos que el 80% o el 90% de la novela era exactamente la misma. Entonces, no sé, creo que son momentos distintos y una novela, como bien decía Guillermo, aunque no sea tan larga como las suyas, yo tiendo a escribir más breve, pero también me lleva mucho tiempo. Quizá porque soy muy lento, porque dudo mucho, porque escribo una cosa y luego, como esta novela, la dejo reposar y luego vuelvo a intentar leerla con otros ojos, un poco desde fuera, para poder corregirla. Lleva mucho tiempo, entonces no es reflejo de un solo momento de tu vida, ni de un estado de ánimo concreto. No se puede escribir novelas bajo un estado de ánimo, ni eufórico, ni etílico, ni enamorado, ni de ningún tipo, porque durante lo que tardas a escribir una novela, pues tu hijo puede pasar de tener perfectamente 1 año a tener 6, ¿no? Y estás tratando ya con otros asuntos de tu vida.
Pero son momentos que sí se te queda en la cabeza qué es lo que quieres hacer, tienes un goal, un objetivo y vas desarrollándolo, ¿no? Ahora, y en este proceso, un poco por lo que hablábamos de la experiencia que han tenido los dos en momentos diferentes, sobre aprendizaje a los otros en este trabajo en los sets o en los rodajes cinematográficos, en tu caso en Carne Trémula, ¿cómo fue el intercambio con Pedro Almodóvar, ¿no? Que es uno de los referentes, pues yo creo que del cine iberoamericano, no solo español, sino ya ha trascendido las fronteras, y en tu caso también con Iñárritu, ¿no? Es decir, que después ha tenido pues, hasta el momento una trayectoria que ya no hay que poner en demasiados antecedentes. ¿Cómo ha sido este aprendizaje? Si ustedes bebieron de algo de estas figuras o si sienten que ellos han bebido de su talento. ¿Cómo ha sido, Ray? En mi caso, tú trabajaste más tiempo, ¿no? Pues yo solo trabajé en una película con Pedro y realmente fue meterme en su cabeza y servirle a él en lo que pensaba que podía hacerle falta en términos de estructura, en términos de darle un equilibrio a la historia, que era un poco lo que él reclamaba, ¿no? Pero fue totalmente a su disposición, y yo también era el primer trabajo profesional que hacía en cine, entonces estaba más en la posición, digamos, de sparring, de alguna manera. A veces he puesto el ejemplo de que un sparring es un boxeador que a lo mejor es tan bueno como el otro, pero no le está permitido noquear al campeón porque no viene con su sueldo. En este caso yo estaba aprendiendo, pero hicimos un buen trabajo juntos y mantenemos una buena amistad. Luego trabajé con Carlos Saura, que es un director al que admiro muchísimo. Ahí fue todo muy distinto porque yo escribí el guión y él simplemente lo dirigió, y es de decir que a duras penas movió una coma del guión que le di. Yo voy a hablar de otras personas porque hay gente que me ha influido mucho más. Trabajé con un fotógrafo que se llama Robert Elswit, mi debut como director, y ese fue como mi doctorado en cine. Elswit se la sabe de todas. Si ustedes no lo ubican, este señor se ganó el Oscar por una película que se llama Petróleo Sangriento, hizo otra película que se llama Boogie Nights, hizo... Sí, entonces con Robert Elswit de verdad aprendí muchísimo. Con Sean Penn le agarré una cantidad de trucos actorales que sí los uso muy a menudo. Uso los trucos que le vi a Sean. Trucos también que le encontré a Tommy Lee Jones, con quien trabajé. En los 3 entierros, ¿no? En los 3 entierros. Entonces, realmente ellos han sido más influencia en mi carrera que el señor. Es curioso que mencione Guillermo, porque tengo una experiencia parecida. En mi primera película y en la segunda trabajé con el mismo director de fotografía, que para mí es uno de los mejores del mundo, no solo de España, se llama José Luis Alcaine. Y realmente aprendí a ver cómo se hacía el cine a través de él, porque es el que está más cerca de realmente la factura de una película, es el director y el director de fotografía. De hecho, a veces bravueábamos Alcaine y yo cuando alguien se ponía muy pesado en el equipo, el de vestuario, o alguna actriz se negaba a salir de la roulotte por algún enfado. Decíamos, no pasa nada, mientras estemos tú y yo juntos podemos hacer una película. Siempre un director de fotografía, un director, si encima es guionista, como es nuestro caso, se puede sacar algo. Sin desmerecer al resto del equipo, pero sí creo que el director de fotografía es una persona muy cercana al director. Y en este tipo de ferias se habla mucho, obviamente les preguntan en cada mesa que hay oportunidad sobre sus grandes referentes, ¿no? Literarios. Yo sí me atrevo a preguntarles sobre sus referentes cinematográficos y si hay un cruce, un diálogo que ustedes, no sé, a lo mejor te gusta cómo cómo escribía John Wayne en Stagecoach, ¿no? O si tú puedes, obviamente, si robas cuando estás trabajando en el oído, ¿no? En este oído que cuesta tanto trabajo a los escritores, pues algunos guionistas, algunos directores,
¿Les pasa? Sí, son cientos de directores, ¿no? Y directoras que han formado la manera en la que uno ve cine, ¿no? A la hora de hacer una película, normalmente, este es mi caso, se trata de ir acotando, ¿no? De qué manera la vas a hacer, quiere decir de qué manera no la vas a hacer, por mucho que te gusten otros directores, ¿no? Y me refiero a cosas tan sencillas como si los planos van a tener un tempo determinado, van a estar en cámara más fija, van a estar en cámara en movimiento, va a ser ya piensa uno al rodar si va a tener un montaje más ágil, menos ágil, con muchos planos, con menos planos. A mí pues, me gustaría cuando fuera mayor rodar como Yasuhiro Ozu, por ejemplo, ¿no? O como Dreyer, con esa sabiduría ya absoluta que ha eliminado todo lo no esencial. Pero también me encanta Paul Thomas Anderson, por ejemplo, Boogie Nights, es una película que tiene un ritmo tremendo, y luego tiene otras como There Will Be Blood, ¿cómo se llamaba aquí? Pozos de Ambición, la que tú mencionabas, que es una maravilla. Pues la misma, con otro título, que es una maravilla de película. Y todo eso son decisiones de estilo, ¿no? Que tiene que ver con la película que quieres contar. Y según lo que quieras contar, pues vas eligiendo dentro de tus capacidades, claro. Yo reconozco que es un poco patético, pero cuando estoy rodando pues suelo llevar en el ordenador el Padrino 1 y el Padrino 2, porque cuando dudo de algún plano, aunque me lo sé de memoria, repaso un poco y digo, pues lo voy a hacer así. Es como la Biblia, pero es muy obvia, pero siempre funciona. Yo la verdad solo tengo un referente cinematográfico, y es Padrino 1 y 2. ¿Sí? Todo lo demás viene de Faulkner, de Shakespeare y de los griegos. O sea, mi influencia cinematográfica está más en ellos que en el cine, con excepción del Padrino 1 y 2, que me parecen las dos Coppola, grandes. ¿no? Sí. Coppola me parece el mejor director que ha habido para mí. El Padrino 2 me parece increíble cómo está hecho. Apocalipsis ahora también. El Padrino 1 son... Pero yo siempre lo que quise hacer en el cine fue tratar de impregnarlo de una calidad novelística como El sonido y la furia de Faulkner, por ejemplo, más que estar teniendo referentes cinematográficos. Y por otro lado, me influyen mucho fotógrafos y pintores. Por ejemplo, Edward Hopper. Edward Hopper es una referencia muy clara. ¿Cómo se llama el fotógrafo brasileño? Río Branco. El fotógrafo brasileño. Entonces, cuadros y fotos me han influenciado bastante más que las películas. Bueno, pero en esta dualidad, curioso, de ahora quien se quiera dedicar al cine y que tiene inquietudes literarias, obviamente revisión del Padrino 1 y 2, pero ustedes como escritores han escarbado en la obra de Mario Puzo, es decir, han ido de vuelta o se quedan con lo de Coppola. No, he de decir que nunca me he leído el Padrino de Puzo, ni he sentido una gran curiosidad. Puede que lo haya ojeado, pero ni siquiera tengo el libro en alguna librería, lo habré ojeado. No, me parece que es una obra tan perfecta, y aparte, guiándome por el propio Mario Puzo y las entrevistas que le he leído, me parece que me lo podía ahorrar. Porque obviamente la obra cinematográfica rebasa... Sí, Mario Puzo, además su historia es muy peculiar. Él quería ser un escritor serio, hizo algunas novelas de mediano éxito antes del Padrino, era ludópata, se arruinaba constantemente la ruleta, se arruinó tanto que tenía unas deudas impagables y se le ocurrió esto del Padrino, y el resto es historia, ¿no? Y era su manera de hacer un bestseller y ganarse la vida de una vez por todas, y le salió redondo. Pero no, me parece que la película me habla por sí misma, no tengo idea. Y por ejemplo, ¿adaptarías al cine a Faulkner? Mira, no, ya procuro no agarrar cosas por encargo. Ni como director, ni como escritor he procurado no hacer cosas por encargo. Me han ofrecido proyectos que yo sé que hay gente que mataría. Películas
te puedo decir 2 películas que ganaron Óscares, que me dieron los manuscritos. Sí he rechazado a Faulkner, he rechazado a Hemingway, he rechazado cantidad de autores que me han dado, porque yo quiero tratar de ser lo más autoral posible en la obra, tanto de novela como de cine. Y eso también genera cierta problemática. Supongo que tú estás en contacto con muchísimos pues, escritores de cine, tus propios hijos, ¿no? Que están iniciando una trayectoria de ellos solos, pero cuesta trabajo encontrar buenos guiones ahí. ¿Por qué crees o a qué crees que responda esto? ¿A qué? A una falta de historias originales. Hablo particularmente de la industria mexicana, porque en la española creo que sí hay un mercado mucho más, por lo menos, ahora me dirás tu opinión, pero creo que las historias que se tiene ya está un poco más montado, rodada, o sobre ruedas la industria española. No, hay disiento de ti, porque creo que el cine mexicano ha tenido un prestigio que aún no alcanza, por ejemplo, el cine español. Si tú haces un repaso por todos los festivales de los últimos 20 años, ¿quién ha ganado premios en los principales festivales? En Berlín, por ejemplo, este año ganó Ruiz Palacios, mejor escritor. Michel Franco ha ganado, ¿cuántas veces ha ganado? Amate Escalante, Carlos Reigadas. Hay un grupo de cineastas. Es un grupo muy pequeño, es decir, creo que a los mexicanos le ha pasado un poco a los brasileños cuando juegan fútbol, que ya piensan que cualquier competición cinematográfica es de entrada un premio, ¿no? Puede ser de escritor o de dirección, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo, pero hay que recordar que México produce más de 100 películas. Además de Alonso, además de Alfonso, 4, 5, 7 nombres. Luego hay una lista de 50, 80 películas que apenas van a llegar a las salas, que además están pagadas con dinero público. Creo que eso España... ha pasado en el cine español igual, y estoy de acuerdo con Guillermo. Creo que el cine mexicano goza de mejor salud desde hace ya muchos años, por lo menos en los circuitos de prestigio, con diferencia. E incluso los circuitos comerciales, porque el cine español tampoco sale mucho de España comercialmente, esa es la verdad. Y lo único que en España últimamente, por los canales privados de televisión y las nuevas plataformas como Netflix, HBO, esto es más reciente aún, se está produciendo con unos estándares de calidad un poquito más altos, me refiero a calidad técnica, y un poquito más de presupuesto, pero al mismo tiempo, como contrapartida, muy dirigido a unas parrillas de explotación comercial en las pantallas pequeñas, que imponen una serie de condicionantes muy claros, es decir, se hacen unos géneros muy determinados, según unas pautas muy determinadas, y muchas veces con unos actores muy determinados, que son los que la misma cadena recicla como estrellas de su propia parrilla televisiva. Es decir, que lo mismo los ves en un programa de variedades, que luego en una serie, que luego en la hora de los famosos, ¿no? Entonces, yo no creo que el cine español esté ahora mismo en ninguno de sus mejores momentos, y veo más interesante, más fuerte y mejor posicionado lo que está haciendo últimamente el cine mexicano. En cambio, la televisión española está empezando a dominar el mercado de las series, pero por mucho. La televisión mexicana no ha sabido adaptarse a estos nuevos formatos, se quedó muy atrás, y los españoles lo entendieron desde la Casa de Papel o la de las Tijeras, y yo no las he visto, la verdad, pero no me apasionan. Pero es verdad que están funcionando, y están funcionando en muchos países, incluso en Alemania. Sí, hay 80 Francia. películas que no se van a estrenar, pero hay películas como las que ha hecho Eugenio que meten 60, 70 millones de dólares. Sí, sí. O sea, tenemos unos taquillazos que ya quisieran otros países tener el nivel de taquilla que logran los taquillazos mexicanos. Este es un país que va mucho al cine, eso sí. O sea, es muy impresionante la de ¿cómo se llama? La de Eugenio, la de Instructions Not Included. Sí, bueno, no recuerdo. No se aceptan devoluciones. Metió casi 80 millones de dólares en cine.
Y ya está la adaptación en Francia, en Italia, en Colombia, etcétera, etcétera. Eso no cualquier cinematografía lo tiene. Y se habla fácil de decir, bueno, México tiene solamente 7, 8 directores. ¿Qué país los tiene? Desde luego no los tiene Alemania ahora mismo, por ejemplo. Alemania no los tiene. Te lo juro, Alemania no los tiene. Un ejemplo de una economía muy fuerte. Inglaterra no los tiene. De verdad, la fuerza de los cineastas mexicanos parece fácil, pero sí es bastante... sí impone. No, claramente es uno de los del soft power y de las cosas que el próximo gobierno, por lo menos aquí en México, no debe de cambiar, ¿no? Es decir, ya tiene una inercia desde hace varios años y que tú has ayudado a transformar, ¿no? A darle empuje. Nos quedan 15 minutos de mesa, pero nos gustaría escucharlos a ustedes para quienes tengan preguntas que quieran hacerle a estos dos autores, escritores, guionistas y directores. Yo le quiero preguntar a Guillermo Arriaga sobre dos películas que quedaron un poco, fallidas a mi forma de ver, que es El Búfalo de la Noche y lo que hizo Retes, ¿no? ¿Tú volverías a hacer esas películas otra vez? ¿O qué opinión tienes sobre esos dos trabajos? Mira, lo de Retes no tuve que ver. A mí me compraron los derechos de la novela con la promesa que le iba a dirigir a Alfonso Cuarón, y no sé en qué momento terminó en manos de Gabriel, que es mi amigo Gabriel y al que respeto mucho. Sus películas me encantan, excepto esa. Le he dicho, Gabriel, yo crecí con tu cine y te amo, te adoro, pero no mames. Esta era una novela de campesinos mexicanos y tú lo hiciste de hipsters, ¿no? El Búfalo de la Noche, mira, yo como escritor y productor siempre he apostado por trabajar con primeros directores. Iñárritu fue primer director, Tommy Lee Jones fue primer director, yo fui primer director, Jorge Hernández fue primer director y Lorenzo Vigas fue primer director. Me falló uno. Con Lorenzo Vigas, que fue su primera película, fue primera película latinoamericana o en español en ganar el León de Oro en Venecia. Con Tommy Lee Jones yo gané Cannes, y ganamos, y él ganó mejor actor en Cannes. Con las otras tres, pues, desde Amores Perros, que ganamos la Semana de la Crítica, a ganar el premio Volpi en Venecia, y las nominaciones de Babel a los Óscares. Y con mi película como director, con Burning Plain, con Fuego, Jennifer Lawrence ganó el premio Mastroianni en el Festival de Venecia. O sea, no ha estado mal el promedio de bateo. Traje un primer director venezolano que había hecho realmente un corto en su vida, confié en él, le aposté, fallé, pero prefiero apostar a ir siempre por la segura. Ahora, pero nada más por complementar esa pregunta, no arde, es decir, que tú mandes el centro, ahora sí que en términos futbolísticos, para que alguien más remate, es decir, la historia es buenísima y que causa frustración el resultado final. No, porque, miren, de esa fue la primera película de Irene Azuela, la primera película de Camila Sodi, Gabriel González. Encontramos nuevo talento. Trajimos al cine mexicano a Omar Rodríguez López y Demars Volta. Hicimos muchas cosas, no funcionaron. A Jorge se le fue la película. Y yo como productor debía haber sido mucho más maldito. Eso aprendí. Hay que ser, como productor, no hay que ser tan laxo con el director. Hay que decirle, no, espérate, compadre, ponerle sus chingadazos. Le faltaron chingadazos. Entonces no me arrepiento. Un Dulce Olor a la Muerte, yo vendí los derechos, lo iba a hacer Alfonso Cuarón, hasta ahí llegué y de pronto me dicen, no, la va a hacer Retes. No me gusta la película. El Búfalo de la Noche es mi culpa, yo la produje, pero por lo menos arriesgué por un director nuevo. Quería hacer una pregunta también a Loriga. Todo, quizá lo estaban hablando al principio, yo llegué un poco tarde. Todas las novelas tuyas se podrían hacer cine. Por ejemplo, pienso en una novela que me parece fenomenal, que es Tokio ya no nos quiere, y Lo peor de todo, que es una obra que no me imagino llevado al cine. ¿Tú crees que se podrían llevar esas películas al cine? ¿O cómo es ese formato de hacer una novela que va al cine y una novela que se queda en el papel?
Respuesta, bueno, primero voy a contestarte un poco de la de Guillermo. Cuando has dicho que de 2 películas, me parece, de Guillermo, que te habían parecido fallidas, eso es que no has visto las mías. Eso para empezar. Cosa que te agradezco. Luego, volviendo a la otra pregunta. Algunas sí, Tokio ya no nos quiere, me parece que tiene una posible película dentro. Y aparte, 2 películas distintas. Una más de ciencia ficción con un presupuesto más alto y otra, porque además lo sé porque estuvo planteado. Me compraron los derechos en una productora alemana que se llama Constantin, una productora potente alemana, y estuvo en desarrollo y además se tomó como por 2 caminos. Uno era una película más de ciencia ficción, de gran presupuesto, con esas ciudades de ese Tokio futuro, bueno, ya ahora mismo sería muy fácil porque la novela la escribí en 1993 y el futuro de Tokio era el 2006, ahora habría que hacerla de época. Ahora saldría bastante más barata. Y la otra era una manera de hacerla un poco como las primeras películas de Wong Kar-wai, o sea, hacerla muy callejera, muy dentro del personaje, los hoteles, y se podía hacer con un presupuesto no tan alto. Otras novelas mías me parece que no tienen realmente interés para hacer una película con ellas. Me parecería, como decimos en España, hacer un pan con unas hostias. O sea que no saldría bien y no le veo el sentido. Lo peor de todo, no me parece que tenga una película dentro, héroes en absoluto. Quizá Tokio no nos quiere, o Rendición, que está ahora en desarrollo, si tienen posibilidades de ser una película. ¿Está en desarrollo de película? Rendición. A Guillermo, hace rato mencionabas que te vas a echar una serie y que tu petición fue, la hago, pero quiero encargarme de todo. Para empezar, creo que es una chinga hacer eso, no sé cómo le vas a hacer. Pero quisiera preguntarte sobre el parte del lenguaje cinematográfico, es la edición. Y la edición es parte importantísima del lenguaje cinematográfico. ¿Cuánto te metes tú en esa parte de la postproducción de una película, la edición? Mira, como escritor me metí bastante, porque la forma en que escribo las películas o sea, los editores tienen que entender cómo funciona y no pueden quitar una escena o cambiarle de lugar porque tiene una razón de ser. Entonces, en la mayor parte de las películas, con excepción de Babel, he estado en la edición cuando he sido escritor y productor. Como director, pues estoy todo el tiempo metido. Pero sí he estado siempre muy vinculado a la edición de las películas. Y no solamente eso, a la búsqueda de los actores, a la búsqueda de las locaciones. En todo el proceso he estado siempre vinculado. No es que yo lo escribo y digo, ay, hagan como ustedes quieran, no, estoy ahí, ¿no? Hay películas, por ejemplo, en Los Tres Entierros yo elegí, junto con Michael Fitzgerald, a todos los actores mexicanos. Aproveché para meter a los actores con los que siempre quise trabajar. Ahí los metí, Ceci Suárez, Maya Zapata, gente con la que había trabajado, Nacho Guadalupe, Vanessa Bauchi. ¿Nos puedes dar un poco de detalles de esa serie? No puedo dar, pero me buscó un amigo mío que es una estrella de cine mundial y me dijo, quiero trabajar contigo, vamos a hacer algo. Y le dije, vamos a hacer una serie. Le dije, sí, pero yo no quiero tener un writer's room y que este director haga. Y me dijo, no, tú lo haces todo. El compromiso es que tú diriges todo. Y tú escribes todo. Pero no sé en qué chingados me fui a meter, la verdad. ¿Más preguntas? ¿Nadie? Yo les quería preguntar a los dos, ¿cuál es el ingrediente que tiene que tener como guionista de cine para que una película impacte? Porque generalmente en su mayoría de las veces es mejor la obra literaria, no es el caso del Padrino, ¿no? Que superó el guión. ¿Qué ingrediente debe tener un guión para que tengas la certeza o la probabilidad de que va a superar a la obra literaria? No creo que haya una competencia de superar a una obra literaria, ¿no? De hecho, son pocos los casos como el del Padrino. Hay algunos casos que para mi gusto están al nivel, están en la misma frecuencia, por lo menos, de talento, de brío, pondría el ejemplo de Dublineses, de John Huston, del cuento Los muertos de Joyce,
Quizá porque un cuento también tiene una adaptación cinematográfica bastante más sencilla muchas veces y más lógica que una novela. En una novela hay que podar muchas cosas, ¿no? En cambio, en cuentos como ese se puede dilatar y darle a cada cosa su sitio. Pero ¿qué es lo que tiene que tener? Pues hay dos maneras, ¿no? Una que tenga una idea, lo que es un one-line, ¿no? Eso que dices, no, es que la idea es muy original o es... Pero claro, las ideas luego, todo es el desarrollo, ¿no? Hay un libro que ha alcanzado cierta popularidad en España durante siglos y en el mundo entero, que he hecho el pitch de ese libro. Pues el pitch sería más o menos de qué trata esta historia. Pues trata de un señor viejo, delgado, en un caballo flaco, que va con un señor gordo en un burro y van andando por España. Y se llama El Quijote. En un pitch no lo hubiera comprado nadie, así que es muy difícil saberlo. Mira, no hay voluntad en el arte. Tú no puedes decir qué es lo que necesitas. Si yo supiera, te lo juro, yo ya sabría, me hubiera metido una lanota. O sea, cuando la gente dice, ay, él escribe para ganar un festival o para ganar Óscares o porque es un escritor comercial, dices, ¿te cae? Se necesita un talento especial para eso. Si yo pudiera, te lo juro, yo sería tan rico como J.K. Rowling. La señora se ha metido 2.700 millones de libras esterlinas, que equivalen a cerca de 4.000 millones de dólares. ¿Tú crees que si Ray y yo no supiéramos la fórmula, habríamos venido en el avión privado aquí a Oaxaca? Eso nos pasa a los escritores, que el escritor cuando se enfada, o la escritora, en eso somos todas y todos iguales, porque le hacen una mala crítica, por ejemplo, una reseña en un periódico intelectual, y se enfada y dice, sí, pues ahora me voy a dedicar a hacer bestsellers y ya abandono la literatura, el prestigio, como si eso fuese posible, es lo que dice Guillermo, ¿no? Como si uno pudiese sentarse, porque lleva 25 años de profesión o más que llevamos nosotros, y decir, voy a escribir un bestseller, ¿no? Se llama bestseller cuando la gente lo compra por millones, pero no porque uno lo decida, si no lo haríamos todos. Buenas tardes. Para Guillermo, hace 7 años, creo en el 2011, estuviste en el Teatro Macedonia Alcalá y diste una charla, y me quedé con una frase desde entonces que decía, en donde tú mencionabas muy modestamente que para los que no teníamos talento solo nos quedaba el rigor, algo así mencionaste. Mi pregunta es si sigues pensando de esa manera en cuanto al talento, o realmente hay posibilidades de quienes no tenemos quizás el genio que ustedes tienen para la escritura, seguir talachándole hasta que podamos llegar a ser un Guillermo Arriaga. Mira, siempre que doy un curso de escritura, tengo 250, 300 personas que se inscriben, les digo, aquí, incluido su servidor, ninguno tiene talento. Porque si tuvieran talento ya habría oído de ustedes. Y como no he oído de ustedes, es que tienen cero talento. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Eso no importa. Yo di clases 30 y tantos años y mis alumnos más talentosos, los que de verdad tenían talento para escribir, no le hicieron. Es otra cosa la que supera el talento. Es el rigor, es la observación, es el trabajo, es la energía para ir y volver a hacerlo y trabajar. Eso sí cuenta más. El talento está sobrevalorado. Pienso yo que el talento está sobrevalorado. Acabo de ver, nace una estrella y el personaje de Bradley Cooper dice, todo el mundo tiene talento. Y digo, no, ni madres, es que no has dado clases, ¿no? Y te lo puedo decir, o sea, esto va más allá. Y yo te lo puedo decir, si yo, sin el menor talento, he podido vender libros, pues que cualquiera puede. Solo cosa de chingarle. Que sí que tiene talento. Es un mentiroso redomado. Pero no le falta razón en lo que dice. Y sobre todo en el caso del... El talento es subjetivo en cualquier caso. ¿Cuántas personas te puede decir? Pues, me parece que tiene un talento increíble este artista, este cantante, este pintor. Y a otro le parece que no tiene ninguno, ¿no? Lo que no es subjetivo, lo que es absolutamente fehaciente,
es el trabajo, el rigor, la constancia, lo bien hecho. Todo eso se puede mesurar. El talento es un criterio subjetivo que depende de la admiración o no admiración de los demás, con lo cual no se sabe muy bien. Pero voy al caso de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola era un gran director porque tenía un enorme sentido del rigor. Se concentraba con una energía bestial en cada escena. Cada mesa del Padrino, él vigilaba que estuviera la servilleta correcta. Estaba verdaderamente concentrado en eso. Después sus películas, por una tragedia personal horrible que es perder un hijo, y perder un hijo en un accidente, se le acabó la energía emocional para el rigor. Entonces, si el talento contara, duraría para toda la vida. No es el caso de Scorsese tampoco. Sus últimas películas no son mejores que El Toro Salvaje, por ejemplo. Y Coppola se perdió, porque es el rigor, es esa fuerza emocional para el rigor, más que el talento, lo que siento yo que hace un verdadero artista. La última pregunta, por favor, aquí adelante. Hola Guillermo, veo que tú has trabajado con mucha gente talentosa, que es la verdad. ¿Qué crees, o bueno, qué piensas tú que sean los elementos que debe tener un buen asistente de dirección a la hora de elaborar una película tuya? Primero, compadre, te dedicas a la locución, ¿verdad? Sí, porque con esa voz... Desayuna él. Creo que ahorita todas las chavas atrás están con que... Las tienes así papaloteando, carnal. Había que mencionarlo, ¿eh? Si no lo dices, lo digo yo. No con esa voz así de... Es muy impresionante. ¿Verdad, chicas, que quedaron muertas? No, qué vozarrón, te felicito por eso. Muchas gracias. Mira, ¿qué tiene que tener un asistente de dirección? Un gran sentido del orden y de la logística, una sensibilidad para saber balancear cuál es la toma importante del director y no estar obsesionado con las horas, ¿no? En su cabeza el asistente de dirección tiene que decir: prefiero que mi director dedique 1:30 a esta escena y la otra podemos resolver en media hora. Aunque están 1 hora y 1 hora, él va viendo cómo se va desarrollando. A veces crear el ambiente entre los actores para que den lo que te tenga que dar tarda mucho, y el asistente de dirección tiene que saber, no puede estar diciendo ya, nos tenemos que ir, tiene que darse cuenta cuál es la temperatura de lo que está logrando el director. Entonces, para mí eso es muy importante y fundamental, que no grite. Yo no soporto que a mi alrededor se grite. Ahora quiero decir algo de libros, porque estamos en una feria del libro. El señor y yo pasamos muchos años escribiendo nuestros libros. Ray creo que tardó entre ir y venir 10 años con Rendición. Yo 5 y medio. Y nos dicen: ay, Ray, leí tu libro en 2 días. O leí el tuyo en 4 días. Y pues Ray y yo nos quedamos como, ok. Al principio a mí me agüitaba, pero luego... Es un halago, ¿eh? Sí, no, descubrí, porque un amigo me lo hizo saber, que si juntaba los 4 días de con los 4 días de aquel, con los 4 días de... podíamos reunir los años que le dedicamos al libro. Quiero decirles que tanto Ray como yo tenemos un déficit de horas y de días. Entonces, si nos hacen el favor de regalarnos sus días y leer nuestra obra, nos harán un enorme favor. Está aquí afuera a la venta. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. 2 grandes escritores. Gracias, Ray. Gracias, Guillermo.